Estamos en un punto muy interesante de la práctica. Hoy estuve platicando con un compañero, una persona que apenas está empezando a meditar y me doy cuenta que lo, lo avanzado, las mecánicas tan avanzadas que tienen ustedes y lugares tan increíbles que conectan dentro de su propia mente, ustedes. Y justamente la experiencia de hoy es una experiencia, esa palabra no me gusta, autoestima, pero más que autoestima es conexión, es una de las más valiosas que podemos tener en la vida, porque de esta conexión o de la falta de esta conexión nace todo el samsara, toda la visión de nuestro universo. Entonces estaba platicando con esta persona que vino conmigo con sus problemas. Un poquito yo no entiendo por qué las personas piensan que yo puedo resolver problemas. Me tratan como terapeuta y como siempre digo, no soy lo opuesto al terapeuta porque soy chismoso y curioso, pero no tengo idea ni siquiera qué responder ni me atrevería. Pero es bonito porque una persona se abre para platicar con y tiene una confianza, en realidad es pedir ayuda, ¿no? Entonces, de alguna manera, por supuesto que tienen razón, que en la meditación pueden encontrar la ayuda. Déjenme cambiar la imagen aquí. Que en la meditación van a encontrar la ayuda y mucho más de lo que se esperan, porque la gente generalmente quiere quitarse el peso o quitarse el dolor o la mecánica del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que quieren, pero no saben que pueden lograr un cambio fundamental en absolutamente todas las dimensiones de su vida. Es que nosotros como seres humanos no conscientes, los cotidianos, los que somos también en ciertos horarios y a ciertas horas, vivimos la vida unidimensional. Recuerdo unidimensional, ¿por qué? Porque solo vemos ni siquiera presente, vemos futuro, pasado, vemos el problema e interactuamos con este problema y lo sentimos y lo sufrimos y nos llenamos de este problema y nos llenamos a tal grado que ya no hay espacio para la solución, espacio para la fe, para tener esperanza, ya no hay porque estamos llenos de este problema. Entonces es como una sola dimensión. Recuerdo cuando era chavo, en esa época, si aquí hay jóvenes, muy jóvenes, nosotros leíamos y yo devoraba libros, literal, inclusive antes de mi adolescencia, leía muchísimo y claramente estaba fascinado por la ciencia ficción. Y recuerdo un cuento, eh, no recuerdo ni autor ni nada, pero el concepto se me hace súper interesante, un cuento de un universo bidimensional donde todos los seres tenían solamente, como si vivieran en una hoja de papel, tenían dos dimensiones, largo y, o sea, y ancho, punto, se acabó, y todo se movía en estas dimensiones. Y, y el humano que quería ingresar a este mundo o estudiar este mundo no tenía capacidad de conectarlo porque no había ninguna forma de que se pudieran conectar los seres bidimensionales con los seres tridimensionales o que somos nosotros, o inclusive de cuatro dimensiones, porque la cuarta dimensión es el tiempo, que de todos modos no existe. Y un poquito lo mismo ocurre cuando nosotros vemos nuestra vida. Ni siquiera vivimos en dos dimensiones, vivimos en una sola dimensión. Y yo trato de inculcarles a ustedes que la vida ocurre en distintas dimensiones y tú puedes interactuar en cualquiera de estas dimensiones y al final puedes mirar la película de lo que has hecho, puedes mirar lo que está afuera, que es resultado de cualquiera de tus acciones en cualquiera de las dimensiones. Dimensión de la mente, dimensión de las emociones y dimensión de tus
actos, las tres proyectan a través del cuerpo la realidad. Y esta realidad, la mente cotidiana, la mente ordinaria, el ego, la identidad, tiene una lógica para interpretar, y dentro de esta lógica hay ciertos ajustes que son dolorosos, y hay miedos y hay impermanencia, y la mente se aferra y uno se aferra. Todos sabemos eso, es nuestra vida. Pero cuando vivimos en esta una sola dimensión del samsara, de la película, sin tener ninguna posibilidad de interactuar en la película, porque ya está hecha, uno solo puede vivirla, y todos los impulsos están más allá de tu voluntad y más allá de tus deseos y de todo, porque son previamente escritos por tu karma. Se nos olvida o ignoramos por completo que realmente existe el autor de todo esto y que podemos cambiarlo si accedemos a la dimensión de la mente, si corregimos el fluir en la dimensión de las emociones o del habla, de la energía, y se implica esto en nuestros actos también. Para poder lograr esto a nivel cotidiano, un practicante normal, digamos, un practicante no normal, sino porque como si no fuéramos normales, pero un practicante, se dice, ¿cuál es la palabra? Principiante. Un practicante principiante que quiere afectar a esa película, esa única dimensión con la que vive, la única herramienta que tiene es su conducta. Entonces hace votos. No voy a matar, voy a ser vegano, voy a decir solo palabras bonitas, no lo sé. Trata de, a través de sus actos, limitar aún más la realidad para que toda la fuente del dolor y el sufrimiento quede más allá de estos límites. Y creamos un mundo, desde luego, por un lado, generamos un karma nuevo que va a ser karma más limpio, más positivo, pero puede durar mucho tiempo en manifestarse ese karma. Los que hacen prácticas, los practicantes intermedios, tratan de influir a través de su energía, de sus sentires y sus percepciones, y tratan de proyectar una nueva realidad. Es cuando dices todo está bien y tratas de sentir que todo está bien, cuando claramente tus ojos dicen no, está no mal, peor que mal, está fatal. Pero generar esa actitud diferente, que es un proceso interno, cambia la forma en la que vemos las cosas. Es obviamente, esa parte se llaman tantras, son estos procesos internos que afectan la manera en la que se proyecta la realidad. Es bastante complejo. Nosotros hacemos aquí algo de esto. Usamos básicamente la postura, y usamos las respiraciones que ya las voy a enseñar a aquellos que no las conocen. Voy a hacer una sesión aparte. Pero realmente, pero también tratar de alterar, de cambiar esa película, esa dimensión única allá afuera, a través de respiraciones o a través de sonidos o a través de actitudes, a través de movimientos mágicos, y todo esto toma tiempo, y uno tiene que retirarse primero de la realidad y tiene que entrar en la dimensión propia interna. Y pues no, pues tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que salir a la calle, ni modo que me ponga yo aquí en la plaza que tengo enfrente, en medio, en la madrugada o al amanecer, y me ponga a hacer movimientos mágicos del tantra. Entonces no procede tan fácilmente, ¿no? Pero nosotros vamos a otro lado, vamos a la dimensión de la mente, y está siendo la fuente de todo. Es ahí donde vive el autor. El autor es la identidad y el ego, y nosotros vamos más allá. Esa es una de las prácticas más poderosas. No prácticas, es una de las técnicas más poderosas. Más poderosas. Hoy me di cuenta de eso, porque estoy hablando de eso porque justamente hablando con esta persona me sentí completamente desarmado para poder explicarle
que existe un lugar donde puede sacudirse de eso que lo estrangula y que lo limita tan terriblemente y le hace sentir lo miserable de la vida y lo doloroso de la vida. Que existe este lugar. Yo decía, por supuesto que puedes, y hasta yo mismo oía y decía, ¿qué le estás diciendo? No, no hay manera de entenderlo más. Suena a palabras vacías, solo puede entenderlo a través de experiencia que ustedes tienen. ¿Y en qué consiste esta experiencia? Quiero entonces ahorita regresar a este lugar mágico que ya la vez pasada traté de abordar o de mostrar o traer o de poner aquí en la mesa. Ya sabemos el cuerpo del vacío, es el cuerpo desnudo de la identidad. De hecho, si ustedes conocen o observan las deidades budistas, o digo, deidades o imágenes, porque al final de cuentas cualquier imagen que vemos tántrica o no tántrica de una dakini o un jidam o qué sé yo, de esas cosas son siempre aspectos de la mente. No nos referimos a eso como seres, sino como aspectos de la mente. Entonces uno observa solo a sí mismo. Pero bueno, en la iconografía hay algunos que son formas de la mente y estas formas casi siempre son desnudas. Y obviamente no es porque practiquen nudismo, sino porque están despojadas de cualquier resto de identidad. Por eso las vemos desnudas, no porque nos gusta el nudismo. Por eso uno visualiza a ese ser al que aspira, visualiza su propio ser desnudo de cualquier influencia, de cualquier sombra, de cualquier cosa que influya y le dé forma. Muchas veces cuando se construye ese tipo de imágenes en la mente, en las prácticas, decimos que están hechos de luz, pero no en el sentido de que son luz, porque son aspectos de la mente, no son. Pero cuando uno los ve es como si fueran hechos de luz de luna. Yo muchas veces me preguntaba, pero ¿por qué de luna? No puede ser otra luz. ¿Y saben por qué se usa el concepto de ese cuerpo blanco de luz de luna? Porque la luna no tiene luz, es ilusoria completamente. La luz que tú ves de la luna es la luz del sol, que no está. Es de noche, el sol está de otro lado, alguien se estará soleando con el sol, tú no, pero la luna brilla y brilla con una luz que ni siquiera es su luz, que no es luz. Hay unas prácticas más todavía profundas y más, voy a develando un poquito ciertas mecánicas que hacemos en contemplaciones. Cuando uno se sienta frente, bueno, eso consiste en la práctica, en mirar justamente en un charco, dice el texto, pero bueno, puedes tener una vasija de agua, da igual, con agua calmada, y en este agua de noche se hace esto, o tienes que colocarla de tal suerte que veas la luna en el agua. Y miras esta luna y tienes que descubrir qué es lo que ves. Y pues vamos a decir en primera instancia, pues vemos luna. No, no ves luna, no ves luz de luna, ves el agua. Eso es lo que estás viendo. ¿Qué es real en lo que estás viendo? La luz, la luna, y resulta que nada de lo que ves es real, porque es reflejo de algo que no existe, que no está, porque el sol está de otro lado. Entonces, esa es una de las prácticas, uno contempla eso un buen rato, y muchas veces para conectar la insustancialidad de todas las cosas. Cuando uno reconoce que todo es insustancial, el dolor se manifiesta solo como aspecto de la mente cotidiana y entonces ese dolor uno lo puede transformar. Ya es algo que uno ve como parte de sí mismo. Liberarse del dolor no es no sentirlo. Liberarse del dolor
finalmente lo puedes aceptar. Puedes aceptar tu condición, por difícil que sea, porque te das cuenta que es exclusivamente parte de tu mente. No una desgracia universal, no un proceso de alguien en tu contra del destino, en tu contra de tu familia. No. Es solo la forma en la que lo ves y duele. Pero sabiendo eso ya lo puedes cambiar. Ya puedes relacionarte con esto y aceptarlo. Sí, esa es la forma en la que yo vivo el dolor y así vivo toda mi vida. ¿Sabes qué liberador es esto? Y te da el permiso, entonces encuentras manera de junto a ese dolor encontrar otras cosas que no son dolorosas. El cuerpo del vacío nos devela cuando uno se da cuenta del cuerpo del vacío, en ese instante aparece la experiencia del cuerpo luminoso, porque la luminosidad del cuerpo es la conciencia, es el darte cuenta. Cada vez que te das cuenta es un estallo de luminosidad, que llamamos así. Y practicamos esa luminosidad varias veces en las sesiones anteriores y anteriores, poquito a poquito develando esa parte del cuerpo luminoso, de ese darte cuenta y el permanecer, y yo les di ciertos tips de cómo es lo luminoso, ¿no? Que no hay duda y así, y nada cambia, etcétera. Pero finalmente, cuando uno mira al estado mismo, cuando ya te das cuenta que no hay nada y cuando ya lo reconoces y esa conciencia surge, está ahí y te das cuenta que no ves nada, dices, ¿qué es lo que hay aquí? Y claramente dices, no hay nada, todo está en la mente y mi mente ahorita no está y claramente percibo la no existencia intrínseca de las cosas, nada, pero siento presencia de algo y ese algo que sentimos es la plenitud. Y el descubrimiento de que mientras menos cosas hay, más potencial hay, es la clave en esta práctica. Esa es justamente la clave. Mientras menos cosas hay, cuando hay más potencial, el potencial es más completo. Cuando no hay nada, es completo. Y entonces no puede ser más completo. Cuando tú tienes una hoja en blanco, que es el estado de la mente como lo tenemos, no mente en blanco, sino un estado vacío, o ese espacio infinito, si quieres llamarlo así, cualquier cosa puede surgir ahí. Si tú en ese espacio, en una esquinita, dibujas a una rana, va a ser rana, ya no va a haber espacio vacío. Por cuanto tú digas, no, 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 es nada más 0.1% rana, el resto es no. Vas a la hoja, siempre es la hoja con la rana pierde 100% de su potencial. El potencial es pleno solo cuando no hay nada. Pero la conclusión de esto que quiero traer hoy, y les estoy comentando esto, es porque justamente esa conexión con este estado de la perfección y de la completud y de la plenitud es el estado de la mayor conexión con uno mismo, porque uno mismo es esto. Todo el resto es la mente cambiante, la mente impermanente, la mente con juicios, criterios, deseos, objetivos, miedos, problemas, angustia, ansiedad, ponle. Yo ni siquiera en mi práctica, ni siquiera me preocupo qué es lo que hay en la mente. Yo entera la echo a la basura y entro a meditar. No me voy a preocupar a sacar esto y luego otra cosa. No, entera. Ya, vámonos. Todo, absolutamente todo. Entonces, cuando abres los ojos después, tú ya sabes que tus ojos son diferentes y las imágenes que ves son diferentes porque todavía tienes ojos divinos, libres
Y sería bueno que pudieran hacer esta práctica ustedes mismos y que el objetivo de la práctica fuera no hacerla tal como es, sino que todo lo que hacemos sirva solo para una sola cosa, abrir los ojos al final y mirar y ver cómo miras, ver cómo ves. Los colores, las formas, hasta suenan. Yo un día descubrí que veo los sonidos y no es broma, a través de la práctica. Ahora, digo, no me voy a ahorita, o sea, no quiero asustarlos ni nada, o sea, él ve sonidos, o sea, no, pero realmente sí, la experiencia es tan completa del sonido cuando estoy en estado de contemplación que va más allá del sonido. Es completa. Cuando uno conecta esta conciencia o cuando surge esta conciencia en el vacío de la identidad de uno mismo y uno conecta esta espaciosidad infinita, ese es el momento de mayor conexión. Y es ahí donde surge autoestima, surge fortaleza, surge determinación, surge la fuerza. Con esa fuerza mueves las montañas. Todo lo demás que surge ahí es la mente cotidiana. Todo lo demás. Entonces la plenitud en realidad es la parte de la naturaleza de nosotros. Soy, y muchas religiones dicen eso de muchas maneras, lo que voy a decir ahora, y obvio no lo inventé. Así como Cartesio decía, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto soy. Esa frase podríamos transformar aquí y decir, soy, por lo tanto, soy perfecto. Desde el momento en que me doy cuenta de que soy perfecto, todo lo demás es la historia de la mente, es el rollo en el que trabajamos muchas vidas y bueno, toda nuestra vida si no creen en las vidas anteriores. ¿Cómo combatirlo? Pues, o cómo equilibrar esa mecánica que hemos trabajado tanto, permaneciendo, conectándote con esa parte perfecta. No tengas duda, eres divino cuando no eres tú. Eres divino. Y esa divinidad la traes a la suma, a tu cuenta bancaria, cuenta kármica, como si fuera del banco. Le echas un montón de luminosidad, de espacio. Entonces la tristeza por lo que estás viviendo o el miedo por lo que estás viviendo lo comienzas a sobrellevar. Y si lo sobrellevas encuentras fe en tu perfección. No tienes que decir todo va a estar bien porque sientes dentro de ti que todo está bien. Es la forma la que no está mal, la que no está bien. Pero tú siendo diferente, desde ahí comienzas a encontrarle otra forma a lo que estás viviendo, a la enfermedad, situación económica. Cada uno de nosotros tiene sus lados oscuros, ¿no? Somos perfectos. Y bueno, eso quería comentar hoy. Estamos haciendo prácticas de lo divino de nosotros mismos. Vamos a hacer esta práctica y vamos a repasar. Yo quisiera cada vez hacer más sencilla esta práctica, sin tanto rollo, pero bueno, creo que construye muy bien la experiencia. Pero lo que quiero es que al final, esos momentos de estar, que ustedes reconozcan la ausencia de todo y se den ese permiso o disfruten el del no ser y disfruten de esa conexión ahí que surge espontáneamente de la plenitud, de la no carencia. Y eso le puedes llamar, eso es lo divino y lo perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer esto.